Qué privilegio, hermanos, poder compartirles la palabra de Dios. En este mes estamos tratando de fortalecer el área del servicio en medio de nosotros. Yo espero que aunque estamos distantes por la cuarentena, estamos aplicando a nuestra vida la palabra de Dios. Hemos dicho que la palabra servicio tiene diferentes significados. Uno de ellos es adorar. Hemos tomado a Josué retando al pueblo a buscar el servir a Dios en integridad, en verdad, con temor. Hemos hablado que Samuel retó al pueblo después de 20 años de tristeza, a que el pueblo se vuelva a Jehová con todo su corazón, y en ambos pasajes se anima al pueblo de Israel, se le conmina a sacar los ídolos, porque ¿cómo puedes adorar al Dios vivo teniendo otros dioses a los cuales reverencias, a los cuales adores? Y habíamos dicho también que como familia debemos ponernos a servir a Dios. Seguimos entonces tratando de fortalecer esta área en nosotros y crecer, amados hermanos, en este tiempo difícil. La palabra adorar y la palabra servir están estrechamente relacionadas, son casi sinónimos. Yo les dije que adorar era reconocer la persona, la obra de Dios y la disposición de hacer su voluntad, la disposición de obedecer, de servir. Servir y adorar están estrechamente relacionadas. Hay un pasaje tremendo con el que vamos a comenzar, está en Daniel capítulo 3, que nos refiere pues esta relación tan estrecha. Nabucodonosor había levantado una estatua de oro inmensa, y él había dicho un edicto, declarado un edicto, donde todos tenían que adorar la estatua al son de la música. Sadrac, Mesac y Abednego no lo hicieron. Ellos fueron denunciados ante el rey. Y ante Nabucodonosor, él les dice: ¿van a adorar mi estatua? Y escuchen lo que les dice, los que le dicen a él, Sadrac, Mesac y Abednego, en Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Escuchen lo que les dice. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En el contexto, lo que quería Nabucodonosor era que ellos se postren ante ese Dios, pero postrarse ante esa estatua, ante ese ídolo, implicaba también servirle. Como que la adoración y el servicio están estrechamente relacionados. No es que simplemente le adoras en el sentido de que te postras, sino que al hacerlo estás reconociéndolo como algo superior y como alguien al cual tú debes servir. Eso es un ídolo. La adoración y el servicio están estrechamente relacionados. Ahora, notemos qué hacen ellos. Ellos dicen: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, porque eso depende de Dios que nos libre o no, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es la determinación de personas que están bajo un Dios soberano, bajo un Dios todopoderoso. Dios es mi Dios, no hay más. ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? Mandó calentar el horno más de lo habitual y mandó lanzar los vivos a ellos allí. De repente, Dios obró milagrosamente. Ellos no se quemaron, no tenían pero ni olor a humo, dice, cuando lo sacaron. Y noten lo que dice Faraón, noten lo que dice Nabucodonosor, noten lo que dice. Entonces Nabucodonosor dijo, estoy leyendo Daniel 3:28, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Escucha esta parte. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios.
entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Lo mismo, el servicio y la adoración juntas, pero aquí Nabucodonosor resalta algo que había pasado, que la adoración, el servicio, se expresa en cómo usamos el cuerpo. La relación que Sadrach, Mesach y Abednego tenían con su Dios impedía que usen su cuerpo para adorar a alguien que no era Dios. La relación que ellos tenían con Dios, Él es mi Dios, la relación que ellos tenían con su Dios, les impedía a ellos postrarse ante algo que para ellos no era Dios. Y en realidad, hermanos, a lo largo de la Escritura se puede notar que la adoración, el servicio tienen que ver con el uso del cuerpo. Dios, por ejemplo, nos dice en el libro de Romanos, Pablo nos relata en Romanos capítulo 12, dice 12:1, que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto. Dios quiere que usemos nuestro cuerpo como una ofrenda. Y Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el 32, se ve que el hombre, al rechazar a Dios, al no querer adorar al Dios creador, el ser humano empieza a utilizar su cuerpo en una manera vil, en una manera perversa. Se encendieron en sus lascivias hombres con hombres. Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El uso del cuerpo está estrechamente ligado a la adoración y por ende también al servicio. ¿En qué ha estado usted usando su cuerpo? Pastor, en trabajar, en salir adelante. La pregunta es, ¿has servido a Dios en este tiempo que ha pasado? Porque tú vas a rendirle culto con tu cuerpo a tu Dios, a tu ídolo. Y no me refiero solo al acto de postrarte o de ir al culto o de congregarte de alguna manera, sino el estilo de vida que has tenido, la forma en la que has vivido, refleja pues la relación que tú has tenido con Dios. Si para ti Dios ha sido tu Dios, entonces eso se ha expresado en cómo tú has usado tu cuerpo para Él, para su gloria. Y podemos desarrollar toda una especie de aplicaciones, ¿no? Pero yo quiero dejarles con eso. El cuerpo, cómo lo uso, expresa quién es mi Dios. Si mi Dios es algo de este mundo, yo voy a rendir mi cuerpo a eso de este mundo. Si mi Dios es algo pasajero, algo temporal, ahí voy a estar yo. Pero si mi Dios es Dios, mi cuerpo va a estar siempre tratando de servirle, de agradarle. En eso voy a usar mi cuerpo. Servir y adorar están estrechamente relacionados. Hoy veremos también otro significado de la palabra servir. La palabra servir significa también estar bajo. La palabra servir significa estar bajo, estar subyugado, estar sometido. La palabra servir significa estar bajo, estar subyugado, estar sometido. Y vamos a mirar algunos textos que nos enseñan esta verdad, ¿ya? Para ver esta verdad y luego la aplicamos a Dios. Note lo que dice, por favor, Génesis 14:4. Génesis 14:4. ¿Ya lo tiene? Génesis 14:4. Escuche. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Ahí los pueblos alrededor de Sodoma y Gomorra habían servido a un rey que se llamaba Kedorlaomer. Y la palabra servido lleva la idea que estaban bajo su dominio, bajo el gobierno de este rey. Estaban subyugados. Por eso dice al final, se rebelaron.
¿Ve? La palabra servir tiene un significado no solo de adorar, sino de estar bajo, estar sujeto, estar sometido. Mire otro texto, Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis capítulo 15, versículo 13. Escuche. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. La palabra esclava es la palabra servir, sino que se ha traducido como el contexto mandaba ahí, ¿no? Esclava, esclavitud. Servicio significa que uno está bajo el dominio de otro, un esclavo, por ejemplo. Éxodo 14:5. Éxodo 14:5. Note lo que dice. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos ¿qué? Sirva? ¿Y qué está hablando? Para que no estén sometidos a nosotros, para que no sean nuestros esclavos. Pero utilizan la palabra servir. Servir es sinónimo de estar sujeto, de estar sometido, de estar subyugado, de estar bajo. Primera de Reyes 12:4. Primera de Reyes o Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El hijo de Salomón está queriendo congregar a todas las tribus de Israel bajo el reino que le había dejado su padre Salomón, ¿verdad? Y estaba negociando con los jefes cuál era el trato que iban a tener, y ellos le decían: tu papá nos hizo servir duramente. Quita un poco de ese yugo pesado y te serviremos. Nos pondremos bajo de ti. Estaremos sometidos a ti. La palabra servicio lleva la idea de estar sujeto, estar sometido. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 24. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 24. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Los cautivos, ¿verdad? Aquellos que habían sido llevados al cautiverio, y el consejo era: quédense bajo el rey, sometidos a él. La palabra servir lleva la idea de estar sujeto, de estar sometido, estar debajo, estar subyugado, tener a otro como Señor, como Rey. Y eso también se aplica a Dios. Eso también se aplica a Dios. En todos estos pasajes se usó la palabra servir para indicar que otro domina sobre alguien. Y eso también se aplica a Dios. Dios debe ser el Rey. ¿Y cómo se expresa eso? Sirviéndole. Dios debe ser el Señor. ¿Y cómo se expresa eso? Sirviéndole. Dios es el amo. ¿Y cómo se expresa eso? Sirviéndole. Mire por favor Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. ¿Ya lo tiene? En Josué capítulo 24 es el discurso de despedida de Josué. Josué, después de haber conquistado casi todo el pueblo, casi todo el mapa ahí de Israel, de la tierra prometida, él se está despidiendo. Ya solo les falta a ellos conquistar los pueblitos chiquitos en su zona. Y él les dice: sirvan a Jehová. Sirvan a Jehová, les manda, les conmina, les exhorta a servir a Jehová. Y después de haberlo hecho, el pueblo dice: lo vamos a hacer, no vamos a dejar a Jehová, no nos vamos a apartar de él, vamos a servirle. Él nos ha sacado de Egipto, le vamos a seguir. Y entonces Josué, conociendo quizás el corazón de este pueblo, les da 3 características de cómo debe ser el servicio. Igual
sumisión a Dios. ¿Cómo debe ser o qué características tiene, qué elementos, ingredientes hay en la sumisión a Dios? Note lo que dice. La sumisión a Dios es condicional. La sumisión a Dios es condicional. Note versículos 19. Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirvieseis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Noten la condición que les puso Josué en el versículo 19. No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El servicio a Dios no se puede hacer si no es en obediencia y en santidad. Dios no iba a sufrir de los israelitas sus pecados y sus rebeliones. Sus rebeliones y sus pecados, ese es el orden. Obediencia y santidad. La rebeldía, antónimo de obediencia. Y el pecado, antónimo de santidad. Y para nosotros, eso es para los israelitas, pastor. Nosotros podemos servir a Dios como nos da la gana. No, ¿verdad? Nosotros más bien somos objeto de la misericordia de Dios. Dios no nos consume. Pero de verdad nosotros tendríamos que servir a Dios de la misma manera, en obediencia y santidad. En obediencia sin rebelarnos a su voluntad y en santidad apartándonos del pecado. ¿Cómo ha sido su vida hasta ahora? ¿Ha sido usted obediente a Dios? ¿Ha estado buscando a Dios de todo corazón? ¿Cómo puedo decir que yo estoy sujeto a Dios si vivo en el pecado? ¿Cómo puedo decir que yo soy siervo de Dios si soy rebelde a Dios? Por eso es que Josué les dice al pueblo: no se puede servir a Dios si es que ustedes son rebeldes, si es que ustedes viven en pecado. Y el pueblo dice: no, a Jehová serviremos. Josué también les advierte que la sumisión es voluntaria. El servicio a Dios, la sumisión a Dios, es voluntaria. No se puede servir a Dios obligadamente. En el versículo 22, noten lo que dice. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Bueno, en realidad todo el texto es como un desafío al pueblo. Elijan a Dios, sirvan a Dios, dejen a los dioses. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes también deben hacer lo mismo. Y el pueblo dijo: a Jehová serviremos. Varias veces el pueblo dijo: a Jehová serviremos. Entonces Josué dice: ustedes han elegido a Jehová. La sumisión a Dios es voluntaria. Nadie puede hacerlo por mí. Donde está usted ahorita espiritualmente es porque usted quiere estar así espiritualmente. Porque nadie nos obliga y nadie nos puede obligar a seguir a Dios. Es cierto, podemos ser animados, podemos ser motivados, pero al final, en última instancia, siempre será un tema voluntario. Yo me voy a someter a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, voy a someterme a Dios. La sumisión es condicional, debe ser en santidad y debe ser en obediencia. Segundo, la sumisión a Dios es voluntario. Si yo soy rebelde a Dios, no es por las circunstancias, es porque uno no quiere. Y es lamentable decir: sí, pues pastor, no quiero. Es lamentable. Debe animarse y decir: voy a servir a Dios. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero estar bajo Dios, bajo su voluntad, bajo su señorío.
porque lo tercero es importante, note, la sumisión a Dios es exclusiva. Note lo que dice el versículo 22. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. El versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Es exclusivo el servicio a Dios, es exclusivo la sumisión a Dios. Es decir, yo no puedo estar sometido a Dios y sometiéndome a otros ídolos. Como dije, los ídolos de ahora, los ídolos modernos, son más que tienen que ver con el yo. Yo soy el centro de todo. Ese es el ídolo más común que hay hoy en día. Todos vamos en la búsqueda de satisfacer nuestro yo, nuestro ego, sentirnos realizados, que avanzamos en este mundo. Siempre pensamos en nosotros. Es el principal ídolo. Entonces, yo no puedo servir a Dios si es que tengo ídolos en el corazón, si es que durante este tiempo yo estoy buscando otras cosas y entregándome a estas cosas mundanas, cosas de esta vida. ¿Cómo voy a poder seguir a Dios? ¿Cómo voy a poder servirle? Por eso es que Josué le dijo al pueblo: no podéis servir a Dios. Imagínense, ¿no? Querer servir a Dios, pero a la vez estar sirviendo, estar tras la idolatría. Qué tremendo, ¿no? Hasta ahora, todo lo que estamos mirando es que desde hace poco que hemos empezado este tema, es que la idolatría es el gran obstáculo para servir a Dios. Si usted no está sirviendo a Dios es porque hay ídolos que le están atajando y es voluntario. Josué le dice al pueblo: inclinad vuestro corazón a Dios. Usted está dejando de servir a Dios porque tiene ídolos. Y por eso reflexionamos. Este tiempo es un tiempo para reflexionar. Hasta antes de este tiempo, ¿dónde ha estado usted? ¿Qué ha estado haciendo? ¿A qué dedicaba su vida? ¿Vivía para Dios? ¿Se dedicaba al Señor? ¿O habían cosas que le impedían? ¿Ya no tenías tiempo para Dios? ¿Por qué? ¿Ya no tenías tiempo para hacer la obra de Dios? ¿Por qué? ¿Ya no tenías tiempo para leer tu Biblia? ¿Por qué? ¿Ya no tenías tiempo para orar? ¿Por qué? ¿Qué cosa te estaba alejando de Dios? ¿Qué cosa te estaba privando de tu Señor? Por eso es que no servías a Dios. Yo no sé qué cosa te estaba alejando de Dios, pero no se puede servir a Dios mientras uno tenga ídolos en su corazón. ¿Sabe qué? El pueblo dijo: sí, podemos servir a Dios. Lo vamos a hacer. Pero murió Josué, murió toda aquella generación que sirvió a Josué. Y el texto dice que se levantó una nueva generación, dice Jueces, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y se entregó a los Baales. Como que las palabras que dijeron se los llevó el viento. Se los llevó el viento. Pocos años habían pasado desde que Dios los sacó de Egipto, como 200 más o menos. Y ya el pueblo estaba entregado a la idolatría, entregado a las perversidades, porque recuerde, seguir a un ídolo, servir a un ídolo es entregarle también tu cuerpo. Tú gastas tu cuerpo, tú colocas tu cuerpo en ese altar de la idolatría o en el altar de Dios. El cuerpo siempre es el medio por el cual nosotros expresamos nuestra adoración. Y el servicio a Dios muchas veces queda dejado de lado. Y yo espero que no sea en nuestro caso por la idolatría. Pero ahí no queda la cosa. Miren por favor 1 de Samuel capítulo 8. 1 de Samuel capítulo 8. Estamos en un episodio interesante. Samuel ya está anciano. Samuel ya está mayor. Sus hijos por ahí no están tan buenos. Y el pueblo de Israel le ha pedido que ponga un rey.
Y el texto dice que ponga un rey como las otras naciones. Primero de Samuel 8. Entonces Samuel fue a consultar a Jehová. Note lo que dice, le dice Jehová a Samuel. Note lo que le dice Jehová a Samuel. Samuel estaba inquieto, no le había gustado esto. ¿Cómo es posible que teniendo a Dios como rey, ellos quieran a un rey como las otras naciones? Mire lo que dice primero de Samuel capítulo 8, versículo 7 en adelante. Y dijo Jehová a Samuel. Esta es la respuesta de Dios a Samuel en base a eso que está pasando. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Samuel, Dios le dice a Samuel, no te están desechando a ti como juez, olvídate. No es que están buscando un rey para banquearte a ti. En realidad, a quien quieren sacar del medio es a mí. A mí me están desechando para que no reine sobre ellos. Qué horrible suena esa palabra, desechando. El pueblo de Israel, después de haber prometido que iba a servir a Jehová, en realidad lo único que está haciendo es dejarlo de lado. Noten lo que dice Jehová, escuche. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos que así hacen también contigo. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Se da cuenta el análisis de Dios de toda esta situación? ¿Sabe cuántos años habían pasado desde Egipto? Desde que Dios los sacó de Egipto, aproximadamente han pasado 350 años. En ese momento en que está Samuel allí, habían pasado 350 años. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo, durante esos 350 años, así han actuado, me han dejado a mí y han servido a dioses ajenos. 350 años el pueblo de Israel le había sacado la vuelta a Dios. 350 años en los cuales el pueblo había dicho, vamos a servir a Dios. Pero todos esos 350 años, según Dios, lo han desechado y han seguido a los ídolos. Qué tremendo, ¿no? El pueblo de Israel no quería que Jehová reine sobre ellos. La palabra servir lleva la idea de estar debajo. Y aquí el Señor, Jehová dice, me han dejado a mí y sirviendo a dioses ajenos. No se refiere a que solamente le rendían culto, sino a que ellos querían estar bajo la idolatría. Imagínense estar bajo esos ídolos, ídolos cuyo culto significaba sacrificar a tus hijos, ídolos que te sumían en una vida de lujuria, en una vida sexual pecaminosa, ídolos que implicaban hacer cosas atroces, horribles. A esos ídolos quería meterse el pueblo de Israel, a esos ídolos quería someterse, a esos ídolos quería ser sumiso. Y a Jehová, su Dios, no quería hacerlo. Qué tremendo. La sumisión implica que colocas a alguien en el lugar de rey, en este caso, en el lugar de señor, en el lugar de amo. La sumisión, el sometimiento a Dios, el servir a Dios, implica que tú lo colocas como rey. Y si no es Dios, significa que tú has colocado como rey, como señor, como amo a alguien o a algo más. No se puede servir a Dios, dijo el Señor Jesucristo, y a las riquezas. A Mamón, un Dios, un ídolo. Mientras hay otro ídolo en tu vida, mientras hay alguien que tiene ese lugar que tú le has dado, alto, elevado, no vas a poder servir a Dios. No vas a querer estar bajo Dios. Entonces, podemos evaluarnos y podemos decir, ¿a quién yo estoy sirviendo? ¿A quién le estoy dando mis fuerzas, mis energías? ¿A quién yo le estoy dando mi vida, mi ser? ¿Quién es mi rey? Jesús dice que las riquezas pueden ser nuestro rey.
Hoy en día el yo, nuestro rey, el trabajo, eh, la familiolatría, decía un pastor. Tantas cosas pueden estar pasando y nosotros, hermanos, en nuestra vida, que nos pueden ayudar a darnos cuenta de a quién hemos puesto como rey en nuestra vida. Jehová se quejaba del pueblo de Israel y le dice, mira, Samuel, me están desechando a mí, no a ti. Ellos tienen ídolos en su corazón, por eso no quieren que yo reine sobre ellos. Servir significa someterse, estar bajo. Y este pasaje nos muestra a un Jehová rey, pero que el pueblo de Israel no lo quiere tener como rey. ¿Es Jehová el rey de su vida? ¿Es Jesús el Señor de su vida? En el Nuevo Testamento, Jesús es el Señor. Él es el Señor de su vida. Él es el que está en control de su vida. Puede decir que a lo largo de este tiempo, antes de esta situación en la que estamos en casa, el Señor ha sido su Señor. El Rey de Reyes ha sido su Rey. ¿Puede decir así? Pero ahí no queda la historia. En segundo de Crónicas capítulo 30. Segundo de Crónicas capítulo 30. Pasó la historia y luego de Samuel empezó el reino, pero a causa de sus pecados el pueblo de Israel fue dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte fue invadido por los asirios a causa de sus pecados, a causa de sus maldades, y dejar a Jehová Dios ya no pudo soportar. Y llegó un momento en que los asirios vinieron, invadieron el reino del norte. Y el reino del sur quedaba en pie. El texto que vamos a leer en segundo de Crónicas 37:8 está hablando del rey Ezequías. El rey Ezequías tiene en ese contexto esto en mente, pues, que el reino del norte, por sus pecados, por sus maldades, por dejar a Dios, por tener ídolos, ha sido destruido, ha sido llevado cautivo. Entonces el rey Ezequías estaba animando a su pueblo a buscar a Dios, estaba animando a su pueblo, desafiándoles a someterse a Dios. El rey Ezequías estaba buscando que el pueblo haga la voluntad de Dios. El rey Ezequías le dice así, note lo que dice versículo 5 de segundo de Crónicas 30. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado en las manos de los reyes de Asiria. Ezequías estaba queriendo celebrar la Pascua, mejor dicho, estaba convocando a todo el pueblo de Israel a celebrar la Pascua. Y en esas cartas que él está enviando, él dice lo que yo quiero resaltar, ¿no? Versículos 7 y 8. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. ¿Ve? Habla de señorío. Tú te rebelas contra alguien que está sobre ti. No quieres que esté sobre ti. Te rebelas, dice el texto. Y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Escucha el 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová. Venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre. Servid a Jehová vuestro Dios. Note lo que está diciendo Ezequías. Ezequías está diciendo, pongan a Jehová como rey en sus vidas. Y ya van a ver que las cosas van a cambiar. Pongan a Jehová como rey en sus vidas. No es el ídolo el que te aleja de Dios, eres tú el que has puesto ese ídolo, eres tú el que ha decidido no buscar a Dios, eres tú el que se aleja de Dios. Eres tú, es uno mismo.
el que ha quitado a Jehová de ese trono y ha puesto otra cosa. Y hay algo que está ahí metidito en este texto, que quizás no se ha dado cuenta, pero que a mí me hizo reflexionar. Escuche, versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no lo habían celebrado al modo que está escrito. Menciona la palabra escrito, haciendo referencia a la escritura, haciendo referencia a la escritura. En Josué capítulo 24 también se hace referencia a la escritura. ¿Cómo vas a poner a Jehová como rey si es que no obedeces su palabra? ¿Cómo vas a poner a Jehová como Señor si es que estás desechando la escritura de lado? No estoy hablando de tener sentimientos para con Dios primeramente. No estoy hablando de tener intenciones positivas para con Dios. Estoy hablando de considerar su palabra en tu vida. Porque si no tienes a la palabra de Dios en el lugar que debes tenerlo, entonces Dios no es tu rey. Note, a Dios no le veo. Por lo menos físicamente no lo veo. Pero ¿cómo yo muestro mi reverencia a Dios? Guardando su palabra. ¿Cómo yo muestro que Dios es mi Señor, mi Rey? Guardando su palabra. Así que la palabra de Dios no es un libro que está pintado en la casa. Ahora, es el libro que debemos abrir, es el libro que debemos leer, es el libro que debemos trazar, estudiar, es el libro que debemos obedecer, porque entonces Jehová será nuestro Rey. La idolatría y la Biblia están en una relación opuesta. ¿Está leyendo su Biblia? ¿Ha meditado últimamente en la palabra de Dios como debe? ¿Hay ídolos en su corazón? Mientras más te acercas a la palabra, más cerca estás de Dios. Mientras más dejas de lado su palabra, estás dejando de lado a Dios. Voluntariamente estás aceptando ídolos en tu vida. Nadie te está obligando. Uno lo hace voluntariamente. Uno lo hace voluntariamente. Ahora, lo curioso es que Josué fue escrito más o menos, o el episodio de Josué sucedió 200 años después que salieron de Egipto. Jueces más o menos por ese tiempo está. El episodio de Samuel ocurrió 350 años después que salieron de Egipto. Y Ezequías, donde estamos ahora, ocurrió aproximadamente 730 años. 700 años después que salieron de Egipto. 700 años después que salieron de Egipto. 700 años los israelitas habían estado sacándole la vuelta a Dios. 700 años, generación tras generación, habían estado cogiendo ídolos y desechando a Dios. Generación tras generación estaban perdiéndose en la condenación. Porque si Jehová no es tu rey, si Jehová no es tu Señor, tú estás yendo a la condenación. Si tú no estás sirviendo a Dios y estás sirviendo a algo que no es Dios, es posible que estés condenado. Es posible que todavía estés en los lazos de Satanás. Porque si estás viviendo para este mundo y no estás viviendo para el Señor, si tu cuerpo le estás ofreciendo a las cosas de este mundo y no al Señor, no creo que tengas la salvación. Debemos reflexionar, debemos pensar. Este tiempo es un tiempo para meditar, para poner la palabra de nuestro Dios en el corazón. ¿Cómo he tratado la palabra estos días? ¿Cómo he tratado la palabra estos últimos años? ¿Cuán importante ha sido para mí la palabra de Dios? ¿Cuán importante ha sido para mí la Escritura?
entonces Jehová es mi Rey. Entonces el Señor es mi Señor. Pero si la palabra de Dios ha sido un libro que yo he tomado superficialmente, al cual he tratado como me ha dado la gana, eso revela que yo tengo ídolos en el corazón. Y no estoy sirviendo a Jehová, obviamente. Y Jehová sabe cómo está usted. Jehová sabe cómo estás en tu corazón. Jehová sabe la vida que has tenido. Si has sido alguien al que había que animarlo, hacia alguien que ha sido de ánimo. Si has sido alguien al cual estaba relajado, estaba apartado. Alguien que estaba entregado a las cosas de este mundo, pero que había olvidado a Dios. Jehová sabe esas cosas. Y tú sabes también esas cosas. Sabes cómo has sido delante de Dios. Quebrantémonos delante de Dios. Este tiempo es un tiempo para reflexionar, para ponernos a meditar en lo que Dios está haciendo. Y Dios es un Dios celoso. Dios no está contento con la idolatría. Y si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, Él va a reprender tu vida. Él va a azotar, Él va a disciplinar, porque Él no desea que sus hijos le pongan a un costado. Jehová debe reinar. Miren cuán duro era el pueblo de Israel, 700 años, y todavía seguía en rebeldía. Ojalá no sea tu caso. Servir significa adorar. Servir significa poner bajo, someterse, sujetarse, poner a alguien como rey. Yo debo adorar a Dios. Yo debo poner a Jehová como mi rey. Pero esas cosas no van a suceder si es que hay ídolos en mi vida, si es que hay ídolos en mi corazón. Anímese, piense en lo que hemos meditado hoy. Vamos a orar, vamos a buscar a nuestro Dios. Recuerda, si tú todavía no te has entregado a Cristo, esta es la oportunidad de escapar del lazo del diablo y entregarte al Señor de todo tu corazón. La salvación es reconocer al Señor Jesucristo como tu Señor. No es solo tu Salvador, tu Señor. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Reconocerlo como Señor, reconocer que Él ha muerto, que Él ha pagado por tus pecados y que ha resucitado de la tumba. Reconocerlo como Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y entrégate a Cristo. Síguele como tu Señor. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Debemos, Señor, reflexionar en nuestra vida. La vida que estamos llevando es la vida que nosotros vamos construyendo, Señor, espiritualmente hablando. Si nosotros hemos sido fríos espiritualmente, si nosotros nos hemos alejado de ti mucho tiempo, es voluntad propia. A nadie podemos culpar, Señor, por nuestra frialdad, por nuestra desidia, por nuestra inmadurez espiritual. Y si hay creyentes, Señor, en esta noche que están escuchando y que están lejos de ti, Señor, ayúdales a darse cuenta que es por la idolatría en sus corazones. Algo en este mundo les ha robado el lugar de Dios. Voluntariamente ellos han puesto a algo o a alguien por encima de ti. Y ahora les sirven, ahora ponen todo su ser en ello. Y te han desechado de que tú reines sobre ellos, Señor. No podemos servirte si es que nosotros tenemos ídolos en el corazón, Padre. No podemos darte el primer lugar si hay otro que lo está ocupando. No podemos, oh Dios. Por eso te pido, Señor, que en este tiempo nos ayudes a reflexionar. Ahora es tiempo de cambiar, ahora es tiempo de quebrantarnos, de decir, Señor, perdóname por la vida que he estado llevando, si he vivido buscando otras cosas, amando este mundo de otra más que a ti, ayúdanos, oh Dios, a darnos cuenta y cambiar. Si hay alguien que no te conoce, Padre, obra en su vida, Señor. Ayúdale a entender que necesita a Cristo, que los ídolos
son vacíos. Que los ídolos no nos lleven a nada, que los ídolos en realidad es ponerse a uno mismo por encima de todo. Que mientras no tengamos a Jehová como Señor, mientras no tengamos a Jehová como Rey, nuestra vida va a ser un gran fracaso, Señor. Vamos a terminar, Padre, en la condenación. Vamos a terminar en la ruina espiritual, si es que tú no eres nuestro Rey. Señor, el pueblo de Israel era muy duro y tú muy paciente. Así eres de paciente con nosotros también. Y te damos gracias y te pedimos que sigas teniendo misericordia de nosotros. Ayúdanos a servirte, sacando los ídolos del corazón. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Queremos animarles, hermanos, con la palabra de Dios. No se desaliente, estamos en un tiempo donde Dios está tocando nuestras vidas y reflexionemos constantemente en las enseñanzas, que podamos, hermanos, crecer en este tiempo. Esa es mi oración y yo quiero animarles. Si usted en alguna manera Dios está obrando en su vida a través de las enseñanzas, le suplico, para nosotros va a ser de mucho ánimo poder saberlo. Escríbanos, háblenos, anímense por favor. Y si usted no conoce a Cristo, nos gustaría también ayudarle a hacerlo. Si usted tiene interés en acercarse a Dios, también háganoslo saber. Ahí están ahora, todo ahora se puede hacer a través del internet, se puede contactar y poder, hermanos, llegar a tener, pues, o tú que nos escuchas, llegar a tener un tiempo de diálogo, de oración y de ánimo. Sigan, hermanos, adelante, que Dios les bendiga.